Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Hemos hecho bien el trabajo, el premio y la recompensa es buena, es buena. Moisés no tenía que enojarse con Dios porque no le permitió ya entrar a la tierra prometida y sustituyó su liderazgo por el de Josué. ¿Quién entró a la tierra prometida? No Moisés, pero el premio para Moisés fue mejor, fue bueno. ¿Quién se fue a pelear 16 años en la tierra prometida? Josué. No, eso ya no era premio para los 120 años que tenía Moisés en esa época. Lo mismo con Elías. Elías ha cumplido bien su ministerio. Acab ya murió. Ocosías ya murió. Ya él cumplió su ministerio. 25 años de ministerio bien palados, bien trabajados. El Señor va a llamar al reposo a Elías. Hay un tiempo en el cual viene el reposo para cada uno de nosotros, y el mensaje de esta hora tiene que ver mucho con eso, con el reposo que el Señor nos dará y cómo Él convertirá nuestro lloro, nuestro llanto en alegría y en gozo, y cómo Él transformará estos cuerpos de mortal a inmortal. Eliseo pidió, como Salomón, lo mejor. A la hora que le dijo Elías, bueno, pide algo pues, pero yo me voy. Yo recuerdo que Salomón pidió sabiduría, y yo tengo una tesis, se las dije, es que creo que a Salomón le faltaba sabiduría, por eso la pidió. ¿O no, hermano? Si usted tuviera 1000 pares de zapatos en su closet y le pide algo, par de zapatos, no pide algo que le falta. Creo que a Eliseo le faltaba una relación más íntima con Dios. Creo que a Eliseo le faltaba un poco de carácter, de fe, de confianza en Dios, y por eso Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. No pidió, como Elías, tener el poder de Elías, porque el poder de Elías y la unción que Dios le daba a Elías era para Elías. Cuando la palabra dice una doble porción de tu espíritu, es quiero tener una relación el doble de íntima, una unción el doble, que Dios me provea a mí como Eliseo. La que le dio a Elías es de Elías, porque si no, Eliseo hubiese terminado también llevado al cielo en un carro de fuego. Amén, hermano. Y no en uno, sino en 2 carros de fuego, pero era doble. No es así la cosa. La relación de Dios en cuanto a su unción es personal. Lectura, capítulo 2, versos del 1 al 3 del segundo libro de los Reyes. Dice así la palabra del Señor. En nuestras Biblias leemos: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Hasta ahí leemos. Señor, gracias por esta palabra. Pedimos de su santa instrucción a través de su Santo Espíritu para nuestras vidas. En el nombre precioso y bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Antes, pues yo buscaba los comentarios. Voy a ser franco. Buscaba los comentarios. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la otra Biblia? ¿Qué dice la página esta de internet de alguno de los grandes maestros? Y pues ya no lo hago. Mi hija me preguntó: papi, ¿cómo sabe usted que un sermón es preparado por usted, en lo que usted sabe,
¿O tiene inspiración de Dios? Bueno, es que si yo empiezo a copiar los comentarios, es el comentario que estoy predicando, ni siquiera es lo que yo sé, sino lo que otros saben. Lo mejor que hay que hacer es leer el texto, leer el texto, leer el texto. A veces mi esposa me dice, ¿qué estás viendo en el teléfono? Ya no, ¿verdad? Pues te sabe, ¿verdad? La Biblia, la Biblia, el YouVersion. Qué gran bendición, hermano, para los chocos. Imagínense estar en la noche con la luz tenue, leyendo la Biblia en papel, pero ahí en el aparatito está bien bonito. Es más, y el Evangelio y todo el Nuevo Testamento, si usted está con sueñito, en lugar de dormirse oyendo la cuchupa, ¿verdad? Usted puede ponerle allí audio y empieza el texto leído, empieza la voz. Aún respirando amenaza contra los cristianos, Saulo de Tarso fue donde los sumos sacerdotes y pidió cartas para ir contra ellos en Damasco, a fin de que si encontraba a algunos de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Y una voz así como, ¿verdad? Te le pone un volumen adecuado. Y oye, qué lindo la palabra esa. Y entonces cuando viene la unción y la inspiración, espera que el Señor le hable a través del texto. Y en este texto, Elías se excusa como para quitarse de encima a Eliseo. Quédate aquí, tengo que ir a Betel. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque él sabía que ese mismo día Elías iba a ser alzado en un torbellino al cielo. O cómo iba a ser alzado, no lo sabía, pero que iba a ser llevado por el Señor, Eliseo lo sabía, porque era un profeta. Esto había sido revelado a él y a otros muchos. Así que Eliseo no quiere dejar a Elías. Luego menciona un segundo lugar y un tercer lugar, hasta que Elías le dice a Eliseo, pide algo pues, y si estás conmigo cuando yo sea alzado al cielo, lo que tú pidas, Dios te lo dará. Y así pasa. Entonces podríamos pensar, esos lugares que Elías menciona, a donde tiene que ir, son una excusa o son algo para quitarse a Eliseo de encima y estar él solo cuando el Señor lo lleve. O esos lugares que menciona Elías en el texto bíblico no están allí por gusto. Y cuando escudriñamos la palabra, el Señor nos puede dar un mensaje a través de esos lugares que Elías menciona donde tiene que ir antes de ser llevado al cielo. Veamos el texto verso a verso. ¿Cuál es el primer lugar al que Elías tiene que ir? Betel. ¿Qué es Betel? Yo digo Betel es donde todo empezó. El primer lugar donde hubo un altar a Jehová en la tierra de Canaán, la tierra prometida donde fluye leche y miel. Adivine dónde fue. En Betel. Abraham llegó a ese lugar y fue el primer lugar donde sacrificó y adoró a Jehová, que lo había sacado de Ur de los Caldeos y lo había llevado hasta Betel, en Canaán. Es decir, ahí fue donde estuvo el primer altar para el Señor. Luego, unos 100 años después o 200 años después, el nieto de Abraham, huyendo de su hermano, duerme en ese lugar. ¿En dónde? En Betel. Y ve una visión. ¿Alguien se acuerda de la escuela bíblica? La visión de la escalera al cielo. Jacob ve la visión de la escalera al cielo y llama a aquel lugar un lugar santo, donde él tiene esa visión del encuentro con Dios y como Dios lo fortalece en su huida a Harán de su hermano Esaú. Él va huyendo para la tierra de Harán, la tierra de su abuelo Abraham. Todo sucede en Betel. Hermano, Betel en la época de Josué era y había sido ocupado por una tribu cananea. Josué tiene que derrotar a esa tribu cananea y rescata a Betel como un lugar de los israelitas, un lugar santo.
porque existía esa tradición desde los tiempos de Abraham, que ahí estuvo, como les dije, ¿qué, hermano? El primer lugar donde se hizo un santuario, un altar, y se sacrificó por primera vez a Jehová en la tierra de Canaán, en Betel. En los tiempos de Elías, los tiempos de los reyes, Betel era un seminario de profetas de Jehová. Es que Jezabel y Acab habían querido exterminar a los profetas, pero Betel es un lugar resguardado donde existían o había un lugar de profetas e hijos de profetas de Jehová. Recuerde que siempre hubo un remanente fiel. De hecho, mire la palabra, el verso 3. Y saliendo a Eliseo, que dice, los hijos de los profetas que estaban en Betel, es que era un lugar de profetas, había profetas ahí. Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí lo sé, soy profeta también, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, verso 4, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado, ¿a dónde? ¿Es excusa decir, me ha enviado a Jericó? ¿O Jericó nos está diciendo algo? El primer lugar es importante porque allí empezó, ¿qué dije? Ahí empezó todo en esa tierra prometida. El segundo lugar también es bien importante. ¿Qué pasó en Jericó? ¿Qué es Jericó? ¿Y qué importancia tiene Jericó para el mensaje de esta noche? Primero, ¿qué es Jericó? Es una ciudad. Y es una de las ciudades más antiguas de la tierra. No tenía que ser reconstruida, nunca, pero fue reconstruida. Y Dios había dicho, nunca la reconstruyan, pero ya conquistada por los israelitas dijeron, es un buen lugar, está bien protegido, tiene unas fuentes, tiene recursos, podríamos reconstruirla a costa de la vida de sus hijos. Fue reconstruida, pero fue reconstruida por un grande de Israel. ¿Qué sucede con Jericó? ¿Por qué Dios no quería que fuese reconstruida? Y en el tiempo de Elías ya estaba de nuevo construida. Es que Jericó significa luna. Y el sol y la luna eran los principales ídolos de los cananeos, de los astros del cielo. Es más, no de los cananeos, de los cananeos, de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los babilonios, de los egipcios. ¿Qué era el dios sol? El principal dios. De los hindú, de los chinos, de las tribus nómadas del norte. Es decir, de todo el paganismo de la tierra, el sol y la luna. De los persas. Y en honor a la diosa madre, sería porque el dios padre era para ellos el sol, y la diosa luna representaba a una mujer que tenía que ver también con la fertilidad y toda la religión pagana de los cananeos. Dios destruyó a Jericó milagrosamente cuando Josué entró a Canaán y le dieron 7 días vuelta, ¿se acuerdan? 6 días le dieron una vuelta y al séptimo día le dieron 7 vueltas y al final de la séptima vuelta sonaron las trompetas y todos gritaron ¡ay! ¡ay! Y cayeron los muros de Jericó y murieron todos. ¿Se acuerdan hasta del canto, verdad? Ahora, ¿qué importancia tiene? Bueno, Dios quiere decirnos algo. Él está sobre cualquier ídolo, cualquier paganismo, cualquier religión, cualquier culto. Dios está sobre eso. Y Elías va a Jericó a recordarles, porque acuérdense que los reinados del norte se han llenado de nuevo de idolatría y paganismo. A recordarnos, yo voy ahí y voy a Dios por esa escalera al cielo de Betel, y todos los que están en Jericó que adoran a Baal, a Acera y a Astarot y a todos los ídolos, todos ustedes tienen escalera pero para abajo. Elías va dando un mensaje en cada lugar que va pasando. Y en tercer lugar, verso 5, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Ve, aunque era una ciudad pagana,
había allí un remanente fiel de hijos de profetas y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí lo sé, callad. 6. Elías dijo: te ruego que te quedes aquí por tercera vez. Y dijo: porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a otro y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Atención, ¿cuál es el tercer lugar al que fueron Elías y Eliseo? ¿Qué significa Jordán? Ya les dije, Jericó significaba luna y fue edificada hace 10.000 años, según algunos historiadores, en la época de la primera Babilonia. Oiga, hermano, en la época de la primera llanura de Sinar, o donde fue construida la primera Babilonia después del diluvio. Fíjense, se cree que un grupo de avanzada llegó hasta Jericó y construyó Jericó, con lo peor del paganismo antiguo. Dicen que entre más viejo es una estructura, más lleno de malas vibras está. Yo no creo en las malas vibras, hermano. Yo creo en el espíritu de maldad que abunda en Satanás y en sus ídolos y demonios y en los que siguen esos ídolos y demonios. Amén. Entonces imagínense usted la importancia de Jericó. Y Jordán, ¿qué significa Jordán? Betel, ¿verdad? Es puerta de Dios, por cierto, no lo había dicho, ¿verdad? ¿Qué significaba Betel? Puerta de Dios. Jordán, ¿qué significa? El que baja. Fluye lentamente. El río Jordán fluye despacito, fluye lento, pero significa el que baja. Ahora, ¿qué importancia tiene el río Jordán? Antes de entrar a Jericó, ¿por dónde pasó Josué? Por el Jordán. Y pasó en seco, igual que Elías. Elías está pasando por el Jordán también, y está pasando en seco. El Jordán se ha abierto ante el golpe del manto de Elías. Ahora, ¿qué importancia tiene para el cristianismo el Jordán? Bueno, si en Betel comenzó la adoración a Jehová, y en Betel Abraham le creyó a Jehová y sacrificó a Jehová, y se formó el pueblo grande de Israel, de donde viene la salvación para todos los pueblos, en el Jordán comenzó todo para nosotros. Porque, hermano, yo no pertenezco a ninguna tribu de Israel. ¿Y usted? Algunos parece que pertenecen a alguna tribu de Cacaopea, pero estas son las tribus de acá, del linaje Pipil o Lenca que podamos tener. Pero yo pertenezco a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, porque dice la palabra en Romanos que de dos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. ¿De qué importancia tiene el Jordán? Ahí empezó todo para nosotros. Ahí Cristo comenzó su ministerio bautizándose en esas aguas lentas, en su época, bautizándose por medio de Juan el Bautista. ¿Usted se acuerda? Y vino del cielo una paloma y una voz que dijo: este es mi Hijo el amado. Acuérdense de eso. Se posó sobre él el Espíritu Santo, dice, en forma de una paloma. Es decir, el Jordán tiene una gran importancia. Elías está yendo ahí para terminar su ministerio, y ahí es donde empezó el ministerio de Jesús, en ese Jordán que Josué también pasó. Y Josué, hoy estamos hablando mucho de significados, quiero recordarles que significa Josué, es el mismo nombre Joshua, en inglés es Joshua, en hebreo es Yeshua, que también es la derivación del nombre Yeshua, Jesús, y Josué también es Oseas. ¿Alguien se acuerda del profeta Oseas? Es la misma derivación lingüística y significa salvación. Salvación. La salvación, amados hermanos, vino a través de nuestro Señor Jesucristo, empezando su ministerio en ese río, en el río Jordán. Ahora, cuando Israel pasó para tomar por pertenencia esa tierra,
la tierra de Canaán, tierra prometida, atravesó también el río Jordán. Ahora Elías será llevado al cielo, traspuesto como Enoc. Quiero explicar esto, vamos al verso en el 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción. Quería una relación más íntima con el Señor y que el Señor lo ungiera más poderosamente que Elías. De hecho, quiero darle una estadística, si mal no recuerdo. Elías hizo 6 grandes milagros, Eliseo hizo más de 10. El doble. Eliseo en sus milagros, hermano, lo de Elías con los profetas del Monte Carmelo es buenísimo. Pero Eliseo ya había muerto y lo habían enterrado. Y un día mataron a un soldado, cayó muerto en la tumba donde estaban los huesos de Eliseo, en un hoyo. Y cuando tocó los huesos de Eliseo, volvió a la vida. Es decir, Eliseo hasta muerto hizo su último milagro. Ya vamos a ver la historia de Eliseo y los milagros de Eliseo, súper poderosos. Su unción y su trato y sus enseñanzas con las personas, muy bien. Efectivamente recibió una doble porción del espíritu de Elías. El carácter de Eliseo también era bien fuerte. Verso 10, él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuese quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. 11, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías no murió físicamente. Elías fue traspuesto al cielo. Solo hay una persona antes que Elías que fue traspuesto al cielo, Enoc. Moisés sí murió, eso creemos, que Moisés murió y que luego de muerto fue convertido de su cuerpo mortal a inmortal, fue resucitado y llevado al cielo. Es el otro hombre que creemos que fue llevado al cielo, porque Judas, la pequeña carta de Judas antes de Apocalipsis nos lo dice. Creo que es en el verso 9, que el ángel Gabriel, ¿verdad? O Miguel, llevaba el cuerpo de Moisés al cielo y Satanás quería quitárselo, arrebatarlo. O sea, fue llevado también su cuerpo. Sabemos que la única forma de estar en el cielo, y entendemos cielo, no la atmósfera, ¿verdad, hermano? Usted entiende eso, no es el cielo, la atmósfera. Cielo es la presencia de Dios. La única forma de estar en la presencia de Dios es en santidad total. No se puede de otra manera. Si no, morimos. Entonces, para estar en la presencia de Dios es necesario una conversión de esto mortal en inmortal, de esto corruptible en materia incorruptible. Es la única forma. Por eso sabemos que Elías fue traspuesto. No murió físicamente, sino que inmediatamente su cuerpo fue convertido en inmortal y lo corruptible de su cuerpo fue convertido en incorrupción. Verso 12. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, porque la primera vez que la golpeó, las aguas no se abrieron. Amén, hermano. Fíjese, él llegó y dijo: como yo vi que aquel lo hizo, lo está haciendo. Entonces, golpea y no pasa nada. Y entonces exclama una pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y vuelve a golpear las aguas. Entonces dice: aquí estoy, tranquilo. No es necesario que grite, solo que tenga fe. Que el Señor, hermano, al Señor no hay que gritarle. El Señor nos oye. Lo que hay que tener es que fe. Y cuando golpeó por segunda vez las aguas, del mismo modo, se apartaron uno a otro lado y pasó Eliseo.
Y los hijos de los profetas, cuando vieron eso, los que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirlo y se postraron delante de él. Hermano, esta es una palabra que hoy nos habla mucho. Nosotros también pasaremos por ese mismo proceso. Es necesario, como dice el libro de Corintios, quiero que terminemos hoy en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, para recordar esa palabra, porque seremos también llevados al cielo, seremos traspuestos, seremos convertidos, seremos transformados, dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Amén. Versos 51 al 54, perdón. ¿Lo tenemos? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Atención, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, la única forma de estar en la presencia del Señor es cuando esto suceda, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así Dios nos transformará en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Hermano, esa es la esperanza de nuestra fe. Y eso es lo que como cristianos anhelamos. Pasar ese momento, pasar de esa etapa de corrupción a incorrupción. Y la única forma en la que lo podemos hacer es teniendo fe. Y fe en Cristo Jesús nuestro Salvador, que empezó su ministerio en el río Jordán. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Elías, el Dios de Josué, es el que acompañó por medio del ángel de Jehová a todos los grandes hombres de la historia, y su nombre Jesús significa, como el de Josué, salvación. Por medio de la fe en Jesús, que es nuestra salvación, nosotros alcanzaremos también la victoria contra la muerte y declararemos: oh, ¿dónde está, verdad, muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Porque Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias.